¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría estar con ustedes nuevamente en esta nueva edición de nuestro programa A Punto, compartiendo también este día martes un nuevo tema más de emprendedores. Como saben, hemos tenido ya 2 programas, pero hoy nos va a acompañar también un joven. Así que, bueno, contarte también que estamos yo y Pedro nada más, Sí, porque Andrés, así es. se hizo el vivo nuestro compañero Jonathan. Y bueno, Gabriel no pudo venir también por algunas razones, pero bueno, estamos solos. Y como Jonathan es un buen jugador de fútbol, nos supo pasar la pelota. Así que aquí estamos con Pedro para jugar un partido en este tercer martes de este mes del emprendimiento. Le mandamos Así un que saludo ahí a Jonathan. le mandamos un saludo a Jonathan. Bueno, Pedro, ¿Cómo estás, Andrés? ¿cómo has pasado? Bien, 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 bien. Bueno, me alegro mucho. Bien. Bueno, como hablábamos ahí al principio, tuvimos dos martes, ¿no? Sí, 2 martes ya comenzando con lo que es el emprendimiento y qué diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los entrevistados, recuerdo que era Matías, Sí. y él contaba un poquito así la historia de que él, si bien tenía trabajo, pero buscaba algo mejor para él. ¿Y qué hizo? Empezó a estudiar Me acuerdo. refrigeración de aire acondicionados y bueno, y de ahí fue a poquito formando su empresa. Fueron 2 historias, ¿verdad? 2 Sí, el historias contraste, por ejemplo, es Gabriel, por ejemplo, que trabaja chapista y ¿qué hace? Aprendió mirando al padre, por ejemplo. O sea, un contraste muy bueno. Sí. Y Me acuerdo que él comentó algo también, que había estudiado mecánica automotriz. también algo así. Y Sí. estuvo trabajando en un taller y después de ahí fue el que comenzó a ver lo que era el chapa y pintura y le interesó y ahí empezó Sí, a sí. Algo aprender un poco. que desde chico, ¿verdad? Él fue aprendiendo mirando a su papá. Ajá. Y bueno, y ahí arrancó con ese emprendimiento. Ahí está. Sí, bueno, y hoy también vamos a tener una historia Y nueva. hoy tenemos otra historia nueva. Y un joven nuevo. Y un joven nuevo. Sí, algo muy interesante. Y vamos a ver qué nos cuenta, ¿verdad? Porque Sí, todos sí. tienen una historia Sí, diferente, son todos diferentes. tienen una vida que han tenido sus experiencias y bueno, así que vamos a escucharlo. Pero antes que eso, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré.
Muy bien, ya volvimos nuevamente para estar con ustedes y tenemos aquí a nuestro emprendedor, el joven emprendedor. Y bueno, queremos saludarlo. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gracias querido? por venir, Muchas aceptar nuestra gracias a ustedes por la invitación. invitación. Muchas Estamos gracias. contentos con Pedro que estés aquí. Bienvenido, así que, Javier. Muchas Bienvenido, gracias, gracias por muchas estar. bueno, Pedro, ya que lo presentamos, bueno, queremos que a ver que él pueda decir quién es Javier, que él pueda presentarse a su nombre, su edad, cómo está compuesta su familia y bueno, todo, ¿no? Bueno, mi nombre es Javier Rodríguez, tengo 32 años, mi esposa es Keila Trinidad, tengo un hijo Juan Mateo y una hija Josefina. Y bueno, bien, la verdad que me gustó muchísimo la oportunidad de poder compartir mi experiencia en el programa cuando vi que estaban con el mes de emprendedores. Me interesó muchísimo porque considero que tuve unas vivencias y experiencias que quizá otras personas las están pasando también y de repente está bueno que compartirlas para evitar dolores de cabeza y como aprendizaje Sin también, duda, ¿no? ¿no? Te agradecemos que hayas aceptado la invitación, pero contanos un poco, a ver, ¿cómo fue el comienzo? ¿Cómo Bueno. comenzaste con...? Bueno, yo a los 25 años yo trabajaba en La Española. Antes de eso, yo trabajo desde los 18 más o menos. Trabajé, el primer trabajo fue en SECOM, en el Ujú. servicio acompañante. Después de eso, yo trabajé en una óptica, que la nombro, Óptica Nova se llamaba Ujú. la óptica. Y después de ahí, yo había hecho un curso de registros médicos que era como que lo veía trabajar en La Española, era lo máximo. Algo que te gustaba. Sí, sí, y era un trabajo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. O Buen sea, horario. era como el sueño que podía tener cualquier persona, ¿no? Y bueno, yo entré ahí con 25 años, después me casé con Keila al poquito tiempo de haber entrado en La Española. Y realmente fue bastante complicado. Eso es en parte lo que quiero comentar, ¿no? Porque más allá, no es un tema de vergüenza ni mucho menos, sino de compartir la Sí, sí, sin duda. experiencia, porque yo creo que lo veo a diario, que muchos uruguayos están en esa situación. Y claro, estaba sobreendeudado por completo, Ujú. con muchos préstamos, gastando mucho más De de lo lo que que me ganaba entraba. el ingreso. Muchos créditos, muchas cosas. Yo llegué al punto que yo ganaba algo de 16.000 pesos en La Española en ese momento y yo estaba percibiendo unos 3.500. O sea, Claro. era realmente Sí, sí, muy un poco. desastre, ¿no? Y bueno, yo ya asumiendo la responsabilidad de casarme, bueno, de sacar adelante la familia, quise buscarle la manera de poder generar más plata. Me di cuenta que ni siquiera iba a alcanzar con otro trabajo, o sea, Claro. porque también me iban a descontar Sí, los sí, 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 préstamos y sí. también iba a ser. Claro. Y empecé a darme cuenta de ciertas cosas que, por ejemplo, empecé a pensar que todo nace a partir de una idea. Eh, una idea fue lo que tuvieron la gente que ha marcado un antes y un después en los negocios, en el mundo. Fue a partir de una idea que fue lo que surgió. Y bueno, y empecé a orar mucho, a buscar de Dios una idea, que qué mejor que buscarlo de parte de Él, ¿no? Claro. Y bueno, y en esa búsqueda empecé a pensar también eh, qué podía hacer yo para que de repente me puedan retribuir económicamente. O sea, qué podía brindar yo a una Claro. persona para que A esa ver qué, persona... claro, a ver qué podías ofrecer vos para poder tener un mayor ingreso a tu casa. Claro, más bien ¿qué le puedo ofrecer a Pedro para que Pedro me pague a mí? Ahí va. Entonces empecé a pensar y dije, bueno, yo me defiendo muy bien con todas las gestiones bancarias, con depósitos bancarios, con todas gestiones de cadetería, porque yo había trabajado en cadetería en ese tiempo, un poco antes de La Española, en Óptica Nova. Y en general siempre tuve mucha afinidad con trámites y con cosas que de repente, viste que no todo el mundo Claro. se lleva bien con los Sí, sí, papeles y sí, con sí, los sí, sí. trámites, ¿no? Y arranqué por ahí, mi meta era hacer gestiones personales, por ejemplo, de gente yo qué sé, que necesitaba mandados, como se dice, o lo Sí, que sí, sí, sea. sí.
y decidí arrancar por ahí. Después me empecé a dar cuenta que me estaban llamando muchas empresas, que ya no era un tema de... Claro, no era algo pequeño, claro, que la necesidad no que estaba ya en se había extendido. claro, que la necesidad no estaba en las personas como yo lo veía, que la necesidad estaba en las empresas. Y me acuerdo que salí de licencia en la Española un 1 de junio, fue 2 de junio, que yo cumplía el 6 de junio, cumplía años, y dije, bueno, no voy a volver más. Yo me voy de licencia y ya no vuelvo a trabajar más. Yo voy con mi emprendimiento, voy Claro, con lo que correcto. quiero. Empresa de cadetería, le puse sin límite envíos a la empresa. Y bueno, realmente yo había calculado 8 envíos, hacer 8 gestiones por Por día, día. para llegar al jornal que yo ganaba en la Española. Terminé haciendo más o menos unas 60 gestiones por día, con 5 empleados, Tremendo. trabajando para más o menos unas 6, 7 empresas, facturando 1,5 millones de pesos más o menos por año. Y bueno, fue espectacular todo el proceso. Yo estuve con la empresa unos 2 años más o menos. Y después yo lo que me di cuenta es que en ningún momento había cambiado el chip de la administración y el chip de gastar menos de lo que me entra. Claro. Y bueno, cometí un error tremendo en empezar a endeudarme. Ya las deudas no eran en préstamos y en cosas así, sino que eran cosas mucho más... conocí un prestamista que me facilitó unos vehículos y fue una rosca muy grande Claro, que O sea yo... que la cosa ahí empezó a crecer de tal manera que te viste también un poco ya como desbordado. Sí, en realidad, claro, me empezó a crecer los ingresos y proporcionalmente, que es lo que hace mucha gente justamente, y por eso está bueno compartirlo hoy, porque mucha gente gasta hasta lo último que le entra, y más. Y fue un poco lo que me pasó a mí. Claro. Entonces, claro, yo estaba con una cuota, con un prestamista de $2.200 por mes, bueno, más todos los gastos de mi familia, de mi Claro. casa, y obviamente en un momento que todos los éxitos empresariales son temporales. No existe un éxito que sea permanente. Acá la pregunta no es, bueno, no, y si algún día esto, no, no, no. Lo que uno está haciendo, que en este momento le está dando dinero, está siendo rentable, en un momento va a mutar, va a cambiar, Porque va cambiando el mercado, porque digamos. cambian los tiempos, Claro. cambia el mercado, cambia absolutamente todo. Y esas son las vetas del emprendedor, justamente. Que el emprendedor no se achica, el emprendedor le busca la vuelta y nunca dice no se puede. No existe, esa frase en el emprendedor no existe. Es cómo se hace, cómo lo puedo hacer. Y bueno, me pasó que se empezaron a caer los clientes de la cadetería. Yo también, en su momento, los poquitos clientes que me quedaban, los quise vender a otra persona Sí. para que se encargue. Y bueno, y decidí invertir esa plata que tenía, que eran unos $7.000, $8.000 que me quedaban, en la bolsa de valores. Bueno, y fui sin experiencia, fui sin saber muchas cosas, y me fue súper mal. Perdí esos $8.000 en un estornudo, Sí, sí. que para mí era una cifra que me costó muchísimo construirla. Javier, ¿cuándo, por ejemplo, vos mencionabas anteriormente de que pensaste en qué ofrecer para activar tu empresa, ¿no? Algo que vos sabías hacerlo, pero ¿en qué momento, por ejemplo, fue que vos cambiaste eso para entrar a invertir, por ejemplo, en prestamistas y demás? Sí, o sea, lo que empecé a notar que me podía apalancar mucho más, o que Generar podía, más de lo que podía. claro, que podía, por ejemplo, y fue que me funcionó en su momento, me funcionó muy bien porque yo tenía la moto y yo no tenía créditos porque estaba súper endeudado, y este prestamista me facilitó una camioneta, una Fiorino, y yo la cadetería la llevé a otro nivel con la camioneta. Claro. Ya no era la motito, ya era la camioneta, después fueron los empleados y fue todo. Pero claro, fue un recurso, los préstamos o los créditos son recursos que se tienen que manejar con mucha cautela. Bien utilizados pueden ser dinamita,
pero mal utilizado puede ser una dinamita que te explota en la mano. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema. Yo en su momento lo utilicé bien primeramente. Claro. Yo Vos- compré la camioneta, crecí, avancé, pero después yo le saqué 2 vehículos más, saqué préstamos. Entonces, claro, hubo un abuso Y de ahí, parte mía. claro, ahí Javier fue que empezaste a notar que empezaron a caerse los clientes al poco tiempo. Casualmente. Ahí empezaron a caerse los clientes. Casualmente, por lo que te comento, que Sí, sí. pasa, que las cosas se modifican, se Claro. caen de repente, y la cadetería me di cuenta después al tiempo que también es un rubro muy frágil, Sí, sí, sí. que de repente le ofrecen otra cadetería Y lo cambian, enseguida ya lo cambian. Y bueno, también se había juntado que yo uno de esos 2 vehículos más que había sacado, yo se lo vendí a un amigo en cuotas para tratar de sanear De un poder poco todas soñar, aliviar un las poco lo que... cuentas y las cosas, y ese amigo mío me dijo que, amigo, entre comillas amigo, me dijo que estaba pagando el seguro, que estaba todo bien, chocó el auto, pasó arresto el auto prácticamente, y yo perdí ahí, perdí $12.000 más o menos. ¿Y eso fue antes de la Entre caída de todo la eso. bolsa o de la Entre inversión? todo eso, entreverado ahí entre todo eso, con lo que pasó que yo perdí $8.000 con la bolsa. Entonces perdí absolutamente todo y me encontraba con una deuda de $2.200 por mes que tenía que pagar y no tenía ingresos de ningún tipo. Sí, sí. Ni capital tampoco porque ya me lo había gastado. Ahora, el ingreso, claro, el ingreso fue menguando. Llegaste a la bolsa de valores. Sí. Y ahí todo, por lo que contaste, se complicó, que fue que la venta de la pérdida del auto de los $12.000. Claro. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Bueno, ese fue el punto, ¿no? Hay muchas cosas, esto no es mágico, ¿no? Hay un esfuerzo de parte de uno que tiene que estar inevitablemente, pero ahí está el punto clave, ¿no? Que Dios, y lo dicen los grandes negociantes, y no necesariamente lo tiene que hablar gente cristiana, Dios tiene un rol y un papel importantísimo en los negocios. Porque hay muchos factores y hay muchos puntos que se escapan de uno. Y no lo notamos. Y uno termina diciendo mucho, qué suerte que tuve. No es suerte. Es que Dios está teniendo en cuenta ciertos puntos que nosotros no lo podemos controlar y Él los tiene en cuenta, de dar con las personas indicadas, de conocer a fulano, de conocer a sultano, y eso te conecta a un negocio y te conecta a una posibilidad de inversión o de monetizar algo. Y me pasó eso, y bueno, en ese momento fue caótico, fueron unos meses que yo vendía bizcochos en la playa para poder comer. O sea, para poder comer, no estoy hablando del alquiler ni de Sí, nada. sí, sí, sí. Te llevó a un lugar que Que nunca me imaginé estar. nunca imaginaste estar ahí. En Sí, ese lugar. nunca me imaginé estar. Yo estaba en una posición que yo le había perdido el respeto a la plata. Esa es la frase, yo le había perdido el respeto. Yo sentía que podía generar plata de cualquier manera. Y de un momento a otro me di cuenta que no era así. Que yo tenía que haber respetado de otra manera el dinero y entender el juego del dinero. Ahora, ¿qué entendés de eso? Que vos de repente llegaste a un momento que te empezaste como a no a perder en el negocio. No, sí, el negocio fue circunstancial lo que pasó. Claro. No fue algo que haya hecho yo en realidad. Pero claro, me llevó a un punto de sequía total. Claro. Y que hoy interpreto que, bueno, que esas son las cosas también que el carácter de emprendedor y la Biblia lo dice también, que todo nos ayuda para bien, ¿no? Así es. Yo le doy gracias a Dios. Y vos dirás, pero Javier, ¿estás loco? ¿Qué? Yo le doy gracias a Dios, porque yo gracias a toda esa situación que yo pasé, yo aprendí y entendí el juego del dinero. Entendí que uno tiene que administrarse correctamente, que uno no puede gastar más de lo que entra, que uno tiene que tener un cálculo exacto de cada peso que sale de su bolsillo. Y crecí muchísimo, maduré muchísimo en las finanzas, me informé, aprendí muchísimo y bueno, y hoy me siento un poco realizado porque en ese momento yo había empezado con la cadetería de nuevo. Después de lo que fue la venta de bizcochos y eso, Después de lo que fue la comenzaste venta de con bizcochos, que fueron un mes, 2 meses más o menos, porque me di cuenta que realmente no era un sacrificio que estaba haciendo sobrehumano y no podía generar lo que tenía que generar, Claro. porque estamos hablando de $2.200 más los gastos de mi familia, sí, sí. que yo en ese momento estaba solo con Mateo, no teníamos a Josefina todavía.
Y bueno, realmente la pasé muy mal y arranqué de cero. Como había arrancado, como empecé, puse otro nombre de la cadetería porque ni siquiera eso me correspondía porque la había vendido la cadetería. Y me acuerdo que arranqué con Mensajería Montevideo. Y bueno, puse en Mercado Libre un anuncio, comencé a buscar clientes, captar esto, lo otro, sin un peso, porque no tenía nada de plata. En ese momento tenías una moto o no? No, O ni eso estabas a tenía, pie? ni eso tenía. Estaba a Una pie. bicicleta Una tenía, nada más bicicleta. que después la terminé vendiendo inclusive. Ujú. O sea, no tenía absolutamente nada. Y unos amigos me prestaron una plata sin fecha De de devolución. devolución y compré una moto de 28.000 pesos. La trabajé 2, 3 meses, empecé a generar un poco más como yo quería y empecé a ver un poco más el dinero y me roban la moto en ese tiempo. Yo no le había llegado ni a devolver la plata A al la amigo persona, al mío. prestamista. No, tremendo. Y bueno, esto está bueno conversarlo porque estas No, son no, las sin duda, tormentas claro. que pasa un Sí, 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 emprendedor, sí. que poca gente se anima a hablar de esto. Muchos No, hablan de. está muy bueno porque, por ejemplo, ¿cuántos emprendedores hoy por hoy comienzan así, con algo grande, o sea, y con entusiasmo, y viene este tipo de tormentas? Sí, sí, Pero, y muchos hoy por hoy no se levantan. totalmente, No se totalmente. levantan de esa tormenta que viene, que caen de una manera, caen hasta en depresión muchas veces, Claro, porque sí, eso sí, te genera un estado bastante crítico, ¿no? sí, sí, sí. Porque donde llegar a perder, por ejemplo, como vos decías. Pero uno de los tics que me llamaba la atención que vos decías es el controlar, una de las cosas que vos no supiste controlar fue el tema La de economía. prestamistas Claro. Claro. y poder controlar, o sea, esa... Yo, sí, sí, totalmente. Yo si me hubiese administrado correctamente, yo no hubiese tenido necesidad ni de cambiar el negocio, ni hubiese pasado ni cerca todo lo que yo pasé. Lo que pasa es que la palabra ahorros para mí no existía. La palabra calcular todos los gastos mensuales no existía. Y eso es algo que es lo básico que tenemos que hacer en la economía de cualquier persona. O Sí, sea, sí, sí, sí. entonces fue eso lo que a mí me llevó a la ruina, Claro. ¿no? Para un emprendedor, por ejemplo, el poder, porque hoy por hoy, por ejemplo, para un emprendedor hay muchos ofrecimientos de préstamos, por ejemplo, para poder Salir al mercado. Claro. salir un poco más al mercado, pero eso hay que analizarlo muy bien, no es Sí, sí. agarrar y tomarlo así a la ligera, Es ¿verdad? que claro, si vos lo tomás como un salvavidas, por ejemplo, si sos un emprendedor y lo estás tomando para poder pagar BPS, lo estás tomando para poder pagar DGI, pagar una deuda, está bárbaro, pero vamos a analizar por qué no te está dando para pagar BPS y para pagar Claro, DGI. Pues si vos vas a sacar ese préstamo y después vas a tener la misma deuda de DGI y de BPS y vas a tener mucho más. encima la cuota del préstamo, es Claro. cuestión de tiempo para que fracases y No para tenés que cómo caigas. solventarlo, claro. Entonces, se trata de todo eso, una correcta administración. Y bueno, cuando me pasó eso, me acuerdo que, bueno, compré otra moto usada, que ya era, la moto era un cascajo, ya era una cosa que después que me la habían robado de nuevo, seguí con la cadetería unos meses más y después un cliente de la cadetería me ofreció vender unos productos capilares Ujú. para el pelo que él tenía, que él conseguía con un mayorista. Digo, bueno, está, es una buena oportunidad, digo, de repente se puede mover. Empecé a venderlo, me acuerdo que fui a todas las peluquerías de Montevideo, que fui con Keila en la motito, en el Sí, sí, cascajo, sí. y obviamente tratando de aparentar una imagen Claro. que no era, porque Sí, yo sí, le sí. caigo en esa moto, van a Por pensar ahí más, dejaba Claro. la moto en la En la- esquina. van a pensar más que le iba a robar a que le iba Claro, claro. a ofrecer un Sí, producto, sí, ¿no? obvio. Bueno, pensando en todo, y visité más o menos, no sé, unas 40, 50 peluquerías y salones, y de todo eso me compraron cero. Absolutamente Nada. nadie me compró un alisado. Después yo hablé con este amigo mío y le comenté la situación, le dije, mirá, le digo, no estoy vendiendo absolutamente nada, no. Dice, mirá, vos tenés que vender por Facebook y por Instagram, dice. Es ahí donde esto se Se mueve y donde mueve. funciona. Y bueno, y arranqué aprendiendo, viendo videos, cómo se vendía por Instagram, por Facebook, por las redes. Y ese fue el viaje de ida que yo tuve. Desde ahí en mayo le empecé a comprar a él, cada vez más le empecé comprando 50 por mes. Yo le ganaba unos 600 pesos, le ganaba y empecé vendiendo por ahí. Después yo más adelante hice mi marca
que pude contactar un laboratorio y ya empecé a hacer mi marca. Y bueno, y el volumen se quintuplicó o se sextuplicó de lo que yo Bueno. vendía. Ahora tengo 2 vendedores más que trabajan conmigo, que son unos vendedores espectaculares también, que venden igual o más que yo. Y, y fue un despegue impresionante. O sea, yo estoy en este momento con mis 32 años, estoy en la mejor etapa de mi vida económicamente. Qué bueno. Y es impresionante que, claro, que fue de la nada misma. Porque muchas veces nos cuentan esas historias en las redes, la vemos que, sí, que Joseph no tenía nada y de golpe. Hoy me pasa a mí. Claro. Y lo vivo yo Claro, lo viviste y lo estás viviendo Claro, personalmente. claro. Y esto no. Entonces, a mí cuando me dicen, no, yo no puedo hacer tal cosa, mi conclusión es: ¿tenés 2 manos, 2 piernas y un cerebro? Bueno, entonces podés. No, no existe el no Ahora, puedo. una cosa, Javier, ya el Javier aquel del principio, que comenzó para salir y tener un mejor sueldo de la española, Sí. ya no es el Javier de ahora, aquel Javier que de repente emprendió, quería hacer con 8 clientes para superar Sí, o sí. alcanzar ese sueldo que ganaba la española, se vio superado con mayor, Sí, mayor, sí. mayor clientes de lo que pensaba. 6, 7 Y veces ahí más. fue que la cosa empezó a complicarse. Sí. Pero hoy ya no es el Javier aquel que se No, deslumbra no. y de repente ya o sea, no toma las cosas a medida, A la sino que ligera, sí, sí, sí. ya ahora ya es más centrado, ya más cuidadoso. Conservador, sí, sí, sí. Muchísimo más La conservador. experiencia aquella te sirvió para manejarte hoy con lo que estás emprendiendo. Sí, totalmente. Y viendo en las historias, muchas veces de emprendedores, todos los emprendedores tocaron fondo antes En un principio, momento, de alcanzar el éxito. Steve Jobs, por ejemplo, que era el fundador de todos los iPhones que tenemos todos nosotros, lo echaron de su propia empresa. Eh, Todos tocaron fondo de una manera. Yo había visto una historia que me gustó muchísimo. Es un video que habla Antonio Banderas, el actor, y él habla que en una fiesta se le acerca un tipo a él y le dice: Antonio, ¿vos sabés quién soy yo? Le dice. Y Antonio lo mira y dice: no tengo idea. Dice: disculpame, pero no te ubico. Dice: ¿algún actor? Dice: no, yo soy el dueño de Uber, dice. Y el tipo le cuenta y le contó gratuitamente. O sea, en realidad se pusieron a conversar Claro. nada más y le contó. Y dice: yo hasta que la empresa despegó realmente, yo estuve con la soga del cuello de una manera increíble, dice. Yo le debía muchísima plata a muchísima gente, dice. Y bueno, en el momento que la empresa despegó fue cuando él pudo realmente salir, y todos sabemos lo que es la empresa Uber, ¿no? Que es mundial, que es... Y todo surge de una idea, de un anhelo, y el motor es la perseverancia. Y yo creo, lo tengo fundido en mi corazón, eso y grabado, que lo que desató la bendición realmente económica y en los negocios fue un agradecimiento genuino y profundo hacia Dios. Yo todas las mañanas me levantaba y le decía: Señor, gracias por tener 2 piernas para poder hacer un envío. Gracias, Señor, por tener la motito para poder hacer el envío. Gracias, Señor, por tener salud. Porque muchas veces también decimos, ¿no? Que es normal que uno pueda ir al baño uno Apoyarte como en tu solo, propia fuerza. que uno pueda caminar, que uno pueda correr, y no es normal. Si lo estamos haciendo es porque Dios lo permite. Entonces, yo creo que el agradecimiento y oraciones genuinas y desesperadas desataron el mover de Dios en mi vida. Qué bueno. Y más, obviamente, hubo una perseverancia y un sacrificio de parte mía, porque me esforcé al máximo. No existía en mi vocabulario el no puedo, el esto no es para mí, el yo no lo voy a lograr. Eso no existía en mi vocabulario, y fue una perseverancia continua. Pero ya te digo, hay cosas que se escapan de uno. Javier, cortito. Para emprender algo, ¿es necesario que lo que vos vayas a emprender te guste realmente? ¿O vos le podés encontrar la vuelta al emprendimiento que tenés y poder explotarlo? Yo creo que para buscar un emprendimiento lo principal es adaptarse a los tiempos que estamos viviendo.
Hoy por hoy, por ejemplo, yo escucho gente que dice, no, yo la tecnología no, porque esto no es para mí. Mirá, si no te gusta la tecnología, aprontate para mirarla de afuera y a vivir con lo justo. Porque la tecnología es lo que va agarrado a la riqueza y a la prosperidad económica. O sea, todos los negocios pasan por las redes hoy por hoy. Cada vez más se está utilizando las redes, cada vez la gente sale menos de las casas. Es adaptarse a los tiempos. Una de las cosas que yo había razonado en un principio, que esto quería comentarlo, que me llevó a poder emprender, es que yo razoné que la gente cuando paga, o sea, uno cuando cobra, tiene la chance de cobrar como empleado o como empresa. ¿A qué Sí. me refiero con esto? Si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa de portería, Sí, yo cobro como portero, Como portero. ¿No? pero el dueño de la empresa de portería cobra como empresa. cobra como empresa al edificio, a la administración. Entonces, eso es lo que yo empecé a entender y dije, yo tengo que cobrar como empresa. No como, porque No es como como que uno ya agarra la torta empezada, ¿no? Claro. Uno ya agarra la torta con 2 pedacitos menos. Entonces, eso fue lo que yo razoné y dije, no, yo tengo que tratar de cobrar como empresa y el capital no es una excusa. Porque a veces decimos, no, yo no puedo emprender porque yo no tengo un mango, no es una excusa. Porque en este caso la cadetería, por ejemplo, es algo que se necesita cada vez más en Montevideo y Sí. es impresionante. Y, no se necesita capital. O sea, porque si no tenés una moto, se puede arrancar en ómnibus. Yo arranqué en ómnibus en un principio y fue tremendo, porque me decían, inclusive a veces eran muy pesados los bultos, y me decían, Javier, nosotros te acompañamos hasta el vehículo, quedate. No. Y yo entro y decía, no tengo vehículo. No, yo puedo. Y me iba cargadísimo, pero no tenía el Sí, vehículo. sí, sí, sí. Y yo no le podía Y a lo decir. único le decía todavía, me abrí la puerta de atrás Claro, para poder sí. subir. Dejaba quizás lo... Y las cosas que pasé en un ómnibus Claro. llevando computadoras, monitores, fue impresionante. Y la primera moto que tenía, repartía piscinas, me acuerdo, en verano. No, esa moto parecía un semirremolque, era una cosa que no, Sí, no. sí, sí. Y Dios me ha guardado de todas las cosas. Siempre, yo creo que son esas dos cosas. Dios premia la perseverancia y el sacrificio. Dios ve esas cosas, Dios las ve. Si uno se esfuerza, es perseverante y se sacrifica y da lo mejor, porque muchas veces también, bueno, yo lo hago así nomás, porque es que ya Sí, está, sí, sí. lo hago. Bueno, si lo haces así nomás, los resultados Claro. van a ser así nomás también. Es como decir, lo hago así nomás porque no es para mí, por ejemplo. Exactamente, claro. ¿No? Uno tiene que dejar la excelencia en cada detalle. El producto final excelente, yo creo que es un cúmulo de detalles excelentes. De cosas. El producto final excelente es un cúmulo de detalles pequeños excelentes. Entonces ahí tenemos, ¡ay! ¡Qué impresionante la empresa que formó! Sí, pero la empresa que formó, pero yo cuidé cada detalle que sea excelente. Por eso vos estás viendo algo que sí, obviamente. Cuando vemos de repente un auto todo brilloso, lo vemos maculado, ¡ay, qué divino! Pero alguien estuvo horas de repente puliéndolo y fijándose cada detalle, Claro. Bueno, cada pequeño detalle, si se cuida la excelencia en cada pequeño detalle, es cuando se logra un producto final excelente. Y el emprender yo creo que va más allá de los negocios, ¿no? Creo que va un poco por la vida misma, por la vida en la iglesia. El emprender es esa persona que tiene el motor para iniciar cosas. Desde proyectos, desde ministerios, desde metas familiares, desde absolutamente Cierra todo, todo. ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, que definir lo que es necesario para poder tener un emprendimiento. Ajá. Vos decías, por ejemplo, excelencia y perseverancia. Sí, creo ¿Serían que esas eso- dos Sí. palabras para vos? Si lo vamos a poner por orden, Sí. te diría que contar con el favor de Dios, primer perseverancia y excelencia. Serían tres cosas. Sí, yo creo que es eso, sin duda. Dios, porque o sea, al escucharte podemos ver y podemos como que ir para atrás y mirar también por ahí lo que viviste y ver que también Dios ahí tuvo sí, sin duda. su intervención. Dios acomoda las fichas del tablero. Es Dios quien la acomoda y quien va guiando todos los pasos. Qué bueno. Y no es por ser religioso, ni mucho menos, porque hay gente que puede, ya pone a...
A ver, sin Dios en los negocios, para mi criterio, yo en mi vida no hay éxito. Yo confío profundamente en que Dios tiene la última palabra en cada negocio. Qué bueno, Javier. Tu historia, ¿verdad? Cómo esto, los amigos que nos están mirando seguramente van a ver y esto le va a llamar la atención, para poder escuchar la historia de Javier, de todo lo que tuvo que pasar y bueno, y hoy dónde está, ¿no? Y Javier, nos gustaría que con unas breves palabras pudieras decir a los amigos que están emprendiendo y quizá por ahí están en una de las etapas que tú viviste, quizá endeudado, quizá viendo a ver qué hacer con la empresa, quizá con los brazos ya medio caídos porque no pueden salir adelante. ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Lo que puedo decirles es que de absolutamente todo se sale. No hay problema de un calibre tan alto como para decir que uno no va a poder salir de eso. De todo se sale. El sacrificio es un pilar muy importante y si hoy de repente, si a mí me dan a elegir entre el bando de empleado o empleador o empleado o empresario o emprendedor o como lo quieran poner, Sí. yo me quedo toda la vida y sin lugar a dudas emprendiendo y siendo quien abra camino y quien abra posibilidades de trabajo, no esperando que alguien me dé un trabajo. Porque a veces tildamos de seguridad el estar trabajando para otra persona Claro. y es una mentira eso. En realidad la seguridad, creo que la máxima seguridad que tenemos es que Sí, nosotros mismos claro. generemos esa fuente de trabajo y saber de que depende de nosotros y de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, y lo último que también quería decir, los primeros programas comentaban que el uruguayo es emprendedor, Sí. decían. Y yo creo que no. No, para vos no. Yo creo que el uruguayo, en realidad, si hablo de uruguayo muchas veces, pienso en una persona con muchos temores, una persona que a veces se conforma un poco, que dice, bueno, yo Conformista. tengo mi trabajito, tengo mis A mí me ingresos, dejas tranquilo en esto. y siempre con el hito ita. Mi casita, Lo seguro. sí, no me saquen de acá porque yo creo que ser emprendedor es ser audaz, es asumir riesgos, es abrir puertas donde no las hay. Donde tenemos una pared, es agarrar, y vos que sabés de eso, Sí, Pedro, sí, el marrón y darle. es agarrar el marrón y darle y poner una linda puerta y pasar todas las veces que queramos, ¿no? Pero bueno, que se animen todos los que estén entre San Juan y Mendoza, que se animen a tirarse al agua, que va a ser la experiencia más maravillosa de su vida, ¿no? Bueno, Javier, sí, es tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se me venía a la mente, ¿cuántos empresarios, por ejemplo, han llegado hasta quitarse la vida con el tema Sí. de que llegara al punto quizás que Yo que soy tú cristiano, yo soy cristiano de los 5 años Que tú hayas llegado. y yo lo pensé, y lo pensé porque el ser humano es de carne y hueso, y cuando estamos entre la espada y la pared, buscamos la más fácil. claro, muchas veces no hablamos de estas cosas, ¿no? No digas eso. A ver, yo lo que estoy diciendo es que me pasó y estoy diciendo que Dios me dio una salida. Ese son el tipo de salidas que Dios da. Ideas, maneras de salir adelante y fue Él, yo se lo debo a Él, totalmente. Bueno, nos alegramos Muy mucho bien. que hayas podido cumplir todas esas etapas de la Más mano bien. de Dios realmente y estar donde estás hoy. Felicitaciones por la empresa que tenés. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, La verdad Andrés, que, sinceramente, una historia de vida bastante linda, ¿no? Como experiencia y algo has vivido, y bueno, totalmente diferente de las otras dos de las dos, entrevistas. sí. No fueron tan arriesgadas, tal vez. Vos pasaste bastantes cosas, y bueno, pero de todas formas, lo que decís y lo que bendice, creo que a todos que están mirando, es que siempre te pudiste agarrar de Dios. Más bien que De sí. una manera u otra, Sí. como dijiste, ¿no? Arriesgado, todo lo que hiciste, pero siempre de la mano de Dios. Y En las buenas y en confiando las que malas, sí. Dios iba a darte la salida. en todas Sí, las sí, cosas. totalmente, Y bueno, totalmente. y con esto queremos terminar también este tiempo, Vamos a- agradeciéndote, Javier, No, gracias a y usted. Gracias a compartir usted. realmente tu experiencia como emprendedor
que al principio no fue tan fácil, Sí, no, pero tuvo un final feliz. más bien que Hoy sí. lo estás viviendo. Más bien que sí. No me arrepiento de Así nada. que, bueno, queremos también, de alguna manera, aquellos que están mirando, ¿verdad? Aquellos que están compartiendo con nosotros este tiempo, y lo han escuchado, hay que ser arriesgados. Creo que la palabra justa es ser arriesgados. El que no se arriesga no gana. Tal vez no te has arriesgado en todos estos años, tal vez has pasado momentos difíciles, pero si querés arriesgarte a un emprendimiento, tenés una idea, tenés un proyecto y entendés que de repente el mercado te puede dar la salida, bueno, has escuchado a Javier, Javier fue muy arriesgado, de aquí a allá, confiando en Dios, como él decía, ¿verdad? Así que te animo a que puedas también poder hoy emprender algo que tal vez está en tu corazón y todavía no te has animado, pero siempre mirando a Dios. Él habla como un creyente también, ¿verdad? Nosotros también, como creyentes, confiamos en Dios y creemos que hay siempre una oportunidad para aquel que se arriesga. Bueno, queremos dejarte con este mensaje y, bueno, decirte que te esperamos el próximo martes en nuestro programa A Punto, a las 9 horas. No te olvides.